Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Encantado otra vez de estar con vosotros. Hoy vamos a ver un tema súper importante en Ethereum, en la blockchain de Ethereum, que es el tema del gas, el consumo de gas. Tan importante que es algo incluso mucho más importante que la programación de Solidity, porque es lo que da vida a la blockchain de Ethereum. Sin el gas, la blockchain de Ethereum no podría funcionar, no tendría ningún sentido. Por lo tanto, si no sabes nada de este tema, presta mucha atención a este vídeo porque es fundamental. Si ya sabes conceptos sobre el consumo de gas en Ethereum, también es importante que veas este vídeo porque igual hay cuestiones que no te habías parado a reflexionarlas o a verlas detenidamente. Si eres nuevo en este canal, pues nada, simplemente presentarme, me llamo Alberto Lassa y es un canal especializado en el aprendizaje de tecnologías blockchain, tanto blockchains públicas como permisionadas, privadas, así como la elaboración, programación de smart contracts y la aplicación al mundo de los negocios. Bien, vamos a ir sin más preámbulos a la materia que hoy nos concierne, que es el gas, el concepto de gas en la blockchain de Ethereum. Para esto nos tenemos que permitirme que me remonte un poco a 2009, a Bitcoin. Tenemos que entender que Bitcoin era una blockchain que su única funcionalidad era las transacciones económicas. Estas transacciones económicas pues, no tienen mayor requerimiento que una firma criptográfica para poderse añadir a la blockchain, ¿no? Tienen un pequeño lenguaje de scripting, Bitcoin y nada más entre comillas. Es una revolución muy importante, pero fue Vitalik Buterin y un grupo de colegas suyos, de programadores, los que idearon pensaron la necesidad de establecer condiciones en el tema de los traspasos económicos, de las transacciones económicas dentro de una red de tipo blockchain. Porque, ¿qué ocurría? Que yo podía mandar en Bitcoin 5 o 10.000 satoshis a una address, pero no podía establecer una condición lógica, lo que nosotros llamamos una lógica de negocio, ¿no? Por ejemplo, si, pues, una condición, por ejemplo, típica de un seguro, ¿no? Si el avión llega tarde, en este caso, puede hacer uso de esta transacción, por ejemplo. Eso sería un condicionante, una lógica de negocio. Esto no se puede establecer en Bitcoin, no lo permite. Y para ello se elaboraron se intentó por Vitalik Buterin aplicar las nuevas funcionalidades de los smart contracts hacer, digamos, un hard fork de Bitcoin y permitir aplicar todo esto. Pero la comunidad no lo permitió y acabó generándose la propia blockchain de Ethereum, ¿no? Una blockchain de segunda versión, que es una blockchain que permite una lógica de negocio, de programación dentro de su storage. Bien, en la lógica de programación podemos ejecutar tantas condiciones como queramos. Hay que pensar que tiene una serie de características una programación de smart contracts en Solidity, que la primera es que es una máquina de Turing completa. Esto quiere decir que ante una cantidad infinita de recursos de hardware y energía eléctrica, podemos ejecutar todo el código que queramos indefinidamente. Mientras que en Bitcoin no se produce este hecho, no se produce. El lenguaje de scripting de Bitcoin es mucho más limitado. Por ejemplo, no permite los bucles o redireccionamientos, mientras que en Ethereum sí. Claro, esto presenta unas grandes ventajas que todos conocemos, todo lo que conocemos que se puede hacer en Ethereum, la tokenización, bueno, de todo, ¿no? En un smart contract podemos generar muchas cuestiones, pero presenta una serie de retos, o presentaba para Vitalik Buterin una serie de retos.
Entonces vamos a entrar hoy, para resolver uno de esos retos, es cuando se produce, se idea el concepto de cache y su consumo. Pero antes que esto, vamos a ver un poco unas características que presenta la programación de Solidity para los smart contracts. Bien, la ejecución de código en Ethereum debe plantear tres cuestiones vitales que se vio enseguida que eran necesarias. Por una parte, debe ser determinista, debe ser terminable y debe ser aislado. Y ahora me explico en qué consisten estas tres tecnologías, estas tres características. Determinista porque cuando se llama con una transacción a una función de un smart contract, esta función ejecuta a través también usando una serie de parámetros de entradas, ejecuta la lógica interna de la función y genera un output que generalmente cambia el estado del smart contract y por tanto el estado de la blockchain de Ethereum. Lo que ocurre es que este proceso se produce paralelamente en todos los nodos mineros, con lo cual ante una misma llamada de una función con una cantidad, con unos inputs concretos, las salidas deben ser siempre las mismas, sea en el nodo A, en el nodo B o en el nodo C. Porque si los outputs de estas llamadas a estas funciones resultan ser diferentes en los nodos, esto va a hacer que no se validen y que no se añadan a la cadena de bloques. Por lo tanto, para que, todos los nodos lleguen a ese consenso, necesitan obtener los mismos resultados de la ejecución de determinadas transacciones concretas, ¿no? Por lo tanto, es esta la razón por la que la blockchain de Ethereum tiene que ser determinista. Esto, en principio, está solventado porque la blockchain funciona con variables del propio estado de la blockchain, que son persistentes. Y esto permite el determinismo. Ya veremos en otras listas de reproducción todo el tema de los oráculos, que es una forma de entrada de información exterior a la cadena de bloques. Pero eso es otro vídeo, o un conjunto de vídeos diferentes que ya veremos. Luego está la característica de que tiene que ser terminable. ¿Por qué tiene que ser terminable? Bueno, tiene que ser terminable porque ya he dicho que es una máquina de Turing. Entonces eso quiere decir que podemos ejecutar código de forma casi indefinida y podríamos generar un ataque de denegación de servicio. Si nosotros generamos un loop dentro de la estructura de una función, generamos un loop infinito, el minero no va a poder construir el bloque y difundirlo, porque no va a acabar de obtener un resultado final en la ejecución y se va a quedar procesando. Esta es la razón por la que tiene que ser terminable. Entonces ya hemos visto que sin embargo es una máquina de Turing. ¿Esto cómo lo solventamos? ¿Cómo lo conseguimos? Pues a través del concepto de cache, que ahora seguidamente veremos. Y luego otra característica de un smart contract, de la programación de un smart contract, la ejecución mejor dicho, es que la ejecución debe estar aislada. Porque claro, las transacciones, como vimos, dejo el vídeo aquí arriba, toda la lista de reproducción de Web3, veíamos cómo firmábamos transacciones y enviábamos en un campo llamado data los distintos parámetros, etc. Bien, nosotros tenemos que pensar que cuando un programador hace un deploy de un smart contract, en ese smart contract puede tener toda la lógica que él quiera. No hay nadie que le diga que tiene que programar de una determinada manera u otra. Con lo cual puede haber smart contracts maliciosos. En las transacciones mismas, en el campo de la data, podemos generar códigos también
malintencionados, y por tanto hay que generar un contexto aislado, lo que se llama una caja de arena, que esto pues en algunas blockchains tipo Hyperledger de la Fundación Linux se consigue a través no me va a salir ahora la palabra, esta tecnología, bueno, de los contenedores, que ahora no me sale. Y en el caso de Ethereum se consigue a través de las máquinas virtuales, en concreto con la máquina virtual de Ethereum. Con eso, de esa manera aislamos los efectos que se pudiesen ocasionar del sistema operativo. Generamos un contexto de ejecución seguro y luego además conseguimos la portabilidad, porque una máquina virtual ya sabemos que es como un software intermedio por encima del sistema operativo. Entonces lo que podemos meterlo tanto en smartphones, en ordenadores, etc. Y es muy importante también para una blockchain. Pero ahora, de estas tres características, nos vamos a centrar un poco en la característica determinable. Y la característica determinable busca, como he dicho, evitar ataques de denegación de servicio, porque en una programación de loops infinitos podríamos generar que nunca se obtuviese un resultado de ejecución, por lo tanto se quedasen los nodos ahí ejecutando de forma infinita, y eso pues generarse en una falta de minado de bloques, Y luego vamos a ver también, ya no es seguridad, sino es para incentivar la propia construcción del blockchain, de la funcionalidad del blockchain, es incentivar a los mineros. Minar cuesta dinero, tanto en almacenamiento, en sistemas de almacenamiento, como en hash power, en lo que es en la prueba de trabajo, ¿no? Y toda la ejecución de los smart contracts. Por tanto, tenemos unos gastos de ejecución y unos gastos de almacenamiento. Entonces, el gas surge un poco para incentivar a los mineros, darles una recompensa económica y sobre todo también mucho para evitar el ataque de denegación de servicio. Para empezar a entender gas, tenemos que entender que el gas tiene como dos cuestiones muy importantes. Por una parte está lo que denominamos el límite de gas y por otra parte el precio del gas. El gas en sí mismo no es una variable de estado que se guarde en la blockchain, sino que es una unidad de medida computacional. Cuando llamamos a una función de un smart contract, tenemos diferentes instrucciones que se van ejecutándose bajo la lógica de if this then that, es decir, cuando acabas una instrucción pasas a la siguiente y así no hay un límite, porque recordad lo de la máquina de Turing completa. Entonces el límite de gas es una unidad, como tenemos la unidad de distancia de los metros, pues aquí en una unidad, o del peso, los kilogramos, pues aquí tenemos una unidad de computacional, de esfuerzo computacional, podríamos decirlo así. Y luego está el tema del gas, que es simplemente qué precio ponemos a cada unidad. Imaginarlo como un litro de gasolina sería la unidad de combustible y el precio sería el precio en el que se paga a la gasolinera el litro, ¿no? Pues es algo parecido. Entonces, no todas las instrucciones, porque podréis preguntaros entonces, bueno, ¿y cuánto gas se consume por cada instrucción o cuál es la medida? Bueno, en el papel amarillo de Ethereum, a ver si lo puedo mostraros ahora aquí, se establece una serie de consumos de gas en base pues, al tipo de funcionalidad de la instrucción. Concretamente, el gas más caro es aquel que permite guardar datos en el estado del smart contract. ¿Por qué? Por una lógica muy sencilla. Almacenar cuesta mucho dinero a los mineros en el sentido de que
la base de datos va creciendo, entonces se requieren soportes de almacenamiento. Y luego pues hay una serie de ejecuciones. Lo que cuesta gas es la operatividad de la lógica y guardar datos en la blockchain. Bien, entonces, aquí ahora os quería mostrar a ver si por dónde lo tengo. Vamos a ver. Aquí. Por ejemplo, imagínate, bueno, dejo arriba, otra vez digo, lo de Web3, que en la lista de reproducción de Web3, que ahí veíamos cómo hacíamos firmas de transacciones, establecíamos un límite de gas, un precio, una data, etcétera, ¿no? Que esto digamos que es los conceptos que están debajo. Entonces, imaginaos que llamamos una función y esa función tiene una única instrucción, por hacerlo simple, que consume 5 unidades de gas. Son unidades discretas, siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000. Entonces, imaginemos que consume una unidad de gas y que hemos establecido un precio de gas de 15. No, de 15 no, vamos a poner, para hacerlo aquí, vamos a poner 2. Entonces, simplemente es una multiplicación. Si hemos consumido 5 unidades de gas y la unidad de gas la queremos pagar a 2, esto quiere decir que 5 por 2 es igual a 10. Y esto es lo que se va a llevar el minero como recompensa por la ejecución de nuestra transacción. Hasta ahí, perfecto. ¿Qué ocurre? Que nosotros no establecemos cuando hacemos una transacción, generalmente no sabemos el gas exacto que va a consumir. Entonces, calculamos. Entonces, muchas veces enviamos más gas del necesario. Esto es lo habitual. El precio del gas lo establece el mercado de oferta y demanda. Alguno podría pensar, bueno, pues pongo el precio más bajo y así pues me ahorro, ¿no? Me ahorro pagar. Porque, bueno, independientemente si yo pongo el gas, por ejemplo, a 0, pues por mucho gas que consuma, pues no va a pagar, ¿no? Al minero. En este caso, tenemos que entender que eso no va a ser viable. ¿Por qué? Porque los mineros tienen la potestad de decidir qué transacciones incluyen en el bloque que van a minar. Por lo tanto, si tú estableces un precio de gas demasiado bajo, lo que va a ocurrir es que van a desechar tu transacción, no la van a seleccionar y va a pasar bastante tiempo hasta que se incluya en un bloque y se mine. Por lo tanto, puedes usar precios de gas bajos cuando puede pasar, no requieres que se incluya rápidamente la transacción. A cuanto más precio de gas pagues, más rápidamente se incluirá la transacción en la blockchain. Y en cuanto a las unidades de gas, pues puede ocurrir dos situaciones. Puede ocurrir dos situaciones. Una, que el límite de gas sea, vamos a empezar, el límite de gas sea demasiado bajo, es decir, en el caso anterior, si nosotros la función, la transacción requieren de 5 y nosotros enviamos 3 unidades de gas, cuando firmamos la transacción, cuando construimos la transacción decimos que hay dos campos, que uno es el límite del gas y otro es el precio del gas. Cuando establecemos un límite de gas a 3 y en realidad consume la función que estamos llamando 5, la transacción, pues lo que va a ocurrir es que
el minero va a ejecutar todo lo que pueda de la función consumiendo nuestro gas hasta que llegue a 3. Una vez que llegue a 3, que es el límite que nosotros hemos marcado, que estamos dispuestos a pagar en gas, a consumir unidades de gas, va a pararse la ejecución porque no hay más gas, es como un coche que se para porque no tiene más gasolina. Y todos los cambios que se hayan hecho en las instrucciones de esa función se revierten y se vuelven a su estado inicial antes de la transacción. Con lo cual no va a tener ningún efecto. Y sin embargo, el gas, esos 3 unidades de gas, se las va a quedar el minero. ¿Por qué? Porque el minero, aunque no haya podido seguir ejecutando, ha hecho ese trabajo hasta ese momento y por lo tanto tiene que cobrar por ello. El minero se queda con eso. Con lo cual tú te quedas sin esa cantidad de dinero porque al final sería 3 por 2 y con lo cual esa sería la cantidad, 6 sería la cantidad que tú perderías de waste, porque es como se paga. O sea, tú imagínate, aquí has puesto un límite de 3, el precio sigue siendo 2, que es el del mercado, el que es más o menos el equilibrio entre oferta y demanda. Entonces tú multiplicas 3 por 2 es 6. Entonces perderías 6 waste y no habrías conseguido nada. Eso sí, la transacción, si se añade a la blockchain, lo que no se cambia es el estado que se haya podido cambiar dentro del smart contract. Con lo cual es una situación muy negativa para ti. Pierdes dinero y no consigues hacer lo que estabas buscando llamando a ese smart contract. Esa es una situación. La otra situación es que, oye, mira, requiere 5, pero yo voy a enviar 10. ¿No? Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que se va a ejecutar la función, va a consumir 5, el minero se va a llevar esos 10 waste por la ejecución, que es los 5 unidades de gas por su precio, y lo otro se te retorna, porque no ha sido consumido. Entonces, ¿qué podría pasar aquí? Que muchos de vosotros pensaréis, pues entonces lo que vamos a hacer es poner unas unidades de gas muy elevadas al precio del mercado, unas unidades de gas muy elevadas. ¿Para qué? Para que yo nunca me quede sin gas y no me quede ahí con el problema de quedarme por debajo del gas necesario. Pero esto va a tener un problema muy importante, que es que los mineros, por cuestiones es una cantidad variable a través del algoritmo y demás, por consenso de los mineros, pero los bloques tienen una cantidad máxima de gas. Tienen una cantidad de gas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que de entrada ya el gas del bloque te va a hacer una frontera. O sea, tiene que ser como máximo igual o menor al bloque, al gas que puede tener un bloque de transacciones. Pero aunque fuese igual o menor, tampoco va a ser asumido, si es excesivamente la cantidad de gas, tampoco va a ser esa transacción seleccionada por el minero. ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que tenéis que el minero hace un bloque de 10 unidades de gas. Y tú mandas una transacción y dices, pues yo, aunque la transacción requiera 5, yo voy a mandar una transacción de 10. Y dices, está dentro del límite del bloque de gas, con lo cual el minero la puede aceptar. Pero luego el minero recibe por otro lado también 2 transacciones, cada una con un límite de 5. ¿Cuál creéis que va a asumir? ¿La única transacción de 10 mía o las otras 2 de 5? Pues va a asumir las otras 2 de 5. ¿Por qué? Porque el minero sabe que de esa cantidad de gas él va a tener que retornar la gran mayoría del gas. En este caso sería la mitad. Y al final de cuentas, lo que a él le importa es el gas que consume, porque es el que le aporta rentabilidad. Mientras que de las otras 2 transacciones, aunque tienen un límite de gas más pequeño, se ajusta al gas usado, al gas que realmente se va a consumir, y por tanto es un gas que realmente va a rentabilizar el minero. Con lo cual puede que en la mía solo rentabilice si acepta mi transacción 5, y si me acepta, por ejemplo, las otras 2 transacciones,
pues se lleve una rentabilidad de 10. Esa es la diferencia. Hay que pensar que es como un cubo el bloque, y que cuando se llena el bloque, el cubo, pues ya no se pueden meter más transacciones. Entonces, si tú haces transacciones hiperinfladas en cuanto a gas, lo que estás haciéndole al minero es imposibilitándole que meta más transacciones. Por lo tanto, la medida correcta, la buena, es usar un poquitín más de gas del necesario, pero no excesivamente. En cuanto al precio del gas, os podréis plantear, bueno, ¿y cómo sé el precio del gas que se está cotizando en este momento? Bueno, hay una página aquí, que es esta aquí, y bueno, ya os la dejaré en la descripción del vídeo, donde pues claro, pensar que la blockchain todo es público, ¿no? Pues esto simplemente lo que hace es rastrear las transacciones que se están haciendo, las últimas transacciones, y llegar a unas medias de gas. Entonces, en este caso me está diciendo que pues es 2,2 G-Ways. Cuidado, esta página te expresa en G-Ways. El G-Way es una medida superior al Way y es inferior al Ether. Está entre las dos medidas, ¿vale? Esto lo hemos visto en otros vídeos, que hay diferentes medidas. También, pues, por ejemplo, aquí te dice, claro, lo que hemos comentado antes, que si quieres una transacción lenta, pues pagues, en este caso la transacción estándar media sería 2,2, pues que pagues menos. Y si quieres una transacción rápida, veloz, pues en este caso aquí te está diciendo, por ejemplo, 8,4. En cualquier caso, todo lo que sea por encima hará que tu transacción sea más rápida, incluida antes en los bloques de los mineros, y lo que esté por debajo hará que tu transacción sea más lenta. Aún así, bueno, comentaros que el precio del gas es muy uniforme a lo largo de la historia del blockchain, salvo casos puntuales, ¿no? Y eso aquí, como podéis ver aquí, por ejemplo, está este subidón. ¿Y esto por qué? Pues bueno, simplemente por saturación de la red. Si yo tengo una caja donde puedo meter 10 transacciones y me llegan 50, pues, y tú quieres que te incluya, tendrás que darme un precio bastante más elevado, ¿no? Entonces, claro, es oferta y demanda. Si se producen bloqueos, porque se produce un embudo de transacciones, lo que hace es que el precio de la transacción medio del gas aumente bastante. Pero bueno, habitualmente es bastante uniforme. Esto tiene que ver también con la escalabilidad, ¿no? de la blockchain. Hasta cuántas transacciones por segundo se pueden ejecutar. Ahora mismo estamos en un momento de muchos cambios en Ethereum, con las nuevas actualizaciones del consenso, del algoritmo de consenso a prueba de participación. Pero bueno, esto, ya hice un vídeo que lo podéis ver, os lo dejo arriba en el enlace, y que hablo un poco de la nueva actualización del algoritmo de consenso de Ethereum. Pero bueno, ya veis que es bastante uniforme el precio. Entonces, pues bueno, eso es lo que quería que vieseis un poco. Vamos a ver qué tenía por aquí preparado. Incluso hay situaciones en un smart contract que se puede devolver más gas del que tú has enviado en la transacción, has firmado en la transacción. Y esto se produce en dos ocasiones: en self-destruct o destruct, no sé cómo se pronuncia, que básicamente es un método de Solidity que lo que hace es, digamos, congelar, eliminar, no borrar el smart contract de la blockchain, que no se puede borrar, sino lo que se hace es como congelar, y los fondos de ese smart contract enviarlos al adres que se estipule como parámetro en esta función self-destruct. Y luego hay otra que es store, que es un método que sirve, no vamos a entrar ahora en eso, pero es eliminar data en la blockchain.
Con lo cual, todo lo que sea liberar espacio y agilizar, no vamos a ver ahora en qué consisten estas dos cosas, pero lo que hacen es, claro, hace que sea más flexible la blockchain y eso digamos que es una recompensa en estas ejecuciones se favorece. ¿Y cómo? Pues haciendo una refinanciación de gas, ¿no? En este caso, en Self-Destruct tendríamos 24.000 unidades de gas y en Store tendríamos 15.000 unidades de gas. Claro, entonces se da esta situación. No os preocupéis ahora si no entendéis estas dos funciones. Lo podéis ver más sobre arriba, dejo lo que es la lista de reproducción de Solidity, que iremos viendo estas cuestiones, pero ahora no os preocupéis por eso. Lo que sí es importante es que entendáis que, por ejemplo, si yo, ahora olvidaros esto de aquí, mira, de hecho lo vamos a eliminar para que no lleve a confusión. Vamos a ver. Mira, como podéis observar, tenemos aquí en una transacción, imaginaros que es una transacción, hace un consumo de 14.000 unidades de gas. Y nosotros hemos firmado la transacción con un límite de gas de 20.000. Esto quiere decir que sale una diferencia de 6.000 unidades de gas. Multiplicado por el precio, eso es lo que se nos retorna por parte del minero hacia nosotros una vez terminada la ejecución de la transacción correctamente. Pero imaginaos que esa transacción en una de sus instrucciones incluye pues el self-destruct, ¿no? El self-destruct, o como se pronuncie, no me sale, que son 24.000 unidades de gas a devolver, independientemente de lo que nosotros habíamos puesto de las 20.000. ¿No? Entonces, claro, por una parte tenemos 6.000 que nos tienen que devolver y luego esta función nos dice que aparte también el minero nos tiene que devolver 24.000. Claro, el minero podría decir, oye, yo estoy aquí por rentabilidad, yo mantengo esta blockchain porque consigo una rentabilidad, ¿no? Ahora encima voy a tener que pagar a alguien, ¿no? Entonces, para evitar esto, lo que se hace, tiene su razón matemática, lo que se hace es que lo devuelto, en este caso, si se produce este caso, por ejemplo, sea como máximo la mitad del gas usado. Claro, aquí yo he usado 14.000, con lo cual la mitad son 7.000. Esto es la mitad del gas usado, con lo cual lo que realmente, en vez de devolver los 24.000, como máximo puedo devolver, el minero me puede devolver 7.000 más los 6.000 que no se usó del gas que yo puse. Con lo cual, 7.000 y 6.000 son 13.000. Este es la unidad de gas multiplicado por el precio, que sería 2. El resultado estaría en 26.000. Es 26.000 ways que me tendría que retornar el minero a mí. Pero ya os he dicho que estas dos funciones, o sea, son funciones concretas que se produce ese refinanciamiento, ¿no? Pero por lo demás, simplemente sería restar al gas usado el límite de gas y en caso positivo, pues ese es el gas que se me tiene que retornar. Y si no, pues se establece como medida, pues si se produce una de las otras funciones, que se devuelva el gas que no ha sido usado más la cantidad en esta función de 24.000 o la otra 15.000 hasta que sea la mitad del gas usado. Creo que me he explicado bien. Bien, y esto es un poco lo que quería comentaros.
Parece un sistema muy bueno y lo es, de hecho, el tema de gas, pero tiene sus limitaciones. Concretamente he encontrado un artículo muy interesante, este de aquí, de un tal Danny Ryan, está en inglés, pero lo que viene a decir es que en sí, establece aquí unas gráficas, eh, ejecutar código en Ethereum es muchísimo más caro que en cualquier servicio tradicional, ¿no? Él habla, por ejemplo, de Amazon Web, de sumar dos números 1 millón de veces en Amazon Web Service y eso compararlo con la ejecución en la blockchain de Ethereum. Y dice que es hasta 4, no me acuerdo ahora cómo decía, pero sí, 400 millones de veces más caro ejecutar esta operación en Ethereum. Entonces es un sistema que resulta ser bastante caro para el usuario de la blockchain. También tiene su razón de ser. Lo que busca el gas no solamente es, como decíamos, evitar un ataque de negación de servicio o incentivar la acción de los mineros. También busca la optimización del código. Yo como programador de Ethereum en Solidity busco que las transacciones a las funciones de mis smart contracts sean los más óptimas posibles, cuesten lo menos dinero posible a los usuarios. Esto es vital porque yo como proveedor de de ese servicio, ya que he programado ese smart contract, quiero que sea una ejecución lo más rápida y barata posible. Esto siempre es así. Entonces hace que, pues bueno, que el código sea muy optimizado, muy optimizado. Y luego, por otra parte, lo más caro es guardado de datos, lo que son las variables de scope general del smart contract, o el estado del smart contract. En este caso, lo que se busca es que se guarden en la blockchain aquellos datos que sean estrictamente necesarios guardarlos de forma descentralizada en blockchain. Lo demás, que se guarde de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, guardar una fotografía en blockchain a nivel binario de datos sería algo carísimo. Para ello podemos utilizar otros servicios como IPFS, ¿no? U otras cuestiones, pero no en la blockchain. Entonces yo creo que con este tutorial queda bastante claro lo que es el concepto de gas. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, preguntad en los comentarios o algún aporte, ponerlo. Encantado de haberos explicado esto. Y nada, recordaros que la única forma segura que no os perdáis ningún vídeo es suscribiros y darle a la campanita del canal. Y así, pues, YouTube espero que os avise cuando voy publicando vídeos. Y así, pues, seguimos todos un orden en el aprendizaje y es como mejor se aprende. Nada, espero que tengáis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo. No me faltéis, ¿eh? Venga, hasta luego.